Buenas noches a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte de la comunidad de cápsulas jurídicas. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en las sesiones académicas de la segunda ponencia virtual que se ha venido desarrollando durante todo el mes. En esta oportunidad contamos con la presencia del compañero Vladimir Quecaño Alvarado, quien nos compartirá el tema de tutela de derechos, tema de alto interés tanto para la comunidad jurídica como para todos en general. Asimismo, si desean formular preguntas a nuestro ponente, van a poder realizarlas a través del chat y pues van a ser absueltas al concluir la presentación. El compañero Vladimir es estudiante de noveno ciclo de Derecho en la Universidad Privada de Tacna. Asimismo, es asistente legal en el Estudio Jurídico Bugambillas. Y por último, es miembro fundador del Círculo de Estudios Prince. Sin más preámbulos, le damos el pase al compañero para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, para comenzar con esta disertación, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes y con los que vayan a ver esta transmisión. Como bien ya me ha presentado mi compañera, mi nombre es Vladimir Quecaño Alvarado. Soy estudiante del noveno semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. A la vez también soy asistente legal en Estudio Jurídico Bugambillas y Asociados. Para iniciar con esta breve disertación, quiero agradecer de manera grata a la comunidad jurídica de Cápsulas, que me ha permitido compartir conocimientos mediante las cuales yo he obtenido en el transcurso de mi carrera, y aún las sigo obteniendo, y a través también del desarrollo de mis prácticas preprofesionales. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de tutela de derechos, que particularmente considero que es un tema muy relevante, un tema de alto interés, y a la vez también muy polémico. El tema de tutela de derechos se ha ido implementando a través del nuevo modelo procesal penal en el año 2004, las cuales trajo bastantes novedades, como por ejemplo la implementación de esta tutela de derechos, las cuales no tenía algún antecedente dentro de la normativa jurídica penal. Pero antes de hablar específicamente sobre lo que es la tutela de derechos, es necesario hacer un realce que ante la situación que nosotros estamos viviendo, el aislamiento social obligatorio, como consecuencia de la emergencia sanitaria, considero que deberíamos hacer una reflexión en cuanto a aquellas falencias que acarrea nuestro sistema judicial, como por ejemplo esos errores, las cuales nosotros podemos ver y podemos plantear posibles soluciones. Bueno, ya para comenzar con lo que es la tutela de derechos, reiteradamente vuelvo a decir que la tutela de derechos pues, ha sido una nueva institución jurídica que se ha implementado en el año 2004 mediante el nuevo modelo procesal penal, el cual es caracterizado por ser un modelo procesal penal garantista adversarial, el cual ha permitido implementar normas que van a garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de aquella persona que se encuentren pues bajo el sistema procesal penal. Sin más preámbulos, comenzamos. Antes de antes de dar una definición exacta sobre lo que es la tutela de derechos, considero que es necesario desarrollar en qué contexto se va generando esta figura jurídica. La figura jurídica de tutela de derechos es una garantía constitucional, así como el principio de la imputación necesaria, el derecho a la defensa y el derecho a la prueba. Comenzamos con el principio de la imputación necesaria. Particularmente yo al principio de imputación necesaria pues lo considero como la manifestación de dos principios que contiene el debido proceso, el principio de legalidad y el principio de defensa procesal. Muchos preguntarán por qué. ¿Por qué es que acá nuestro compañero considera que el principio de la imputación necesaria es la manifestación de estos dos principios? Yo me sustento en la base de que la imputación necesaria es el pilar fundamental para que la persona que esté sometida a la investigación fiscal pueda realizar debidamente el ejercicio de su derecho a la defensa, puesto que si nos planteamos en el caso de que no existe una correcta precisión sobre los hechos, ya sea en tiempo, espacio, no podemos precisar que existen condiciones para poder una persona ejercer debidamente o adecuadamente el ejercicio de defensa. Otra de las garantías constitucionales es el derecho a la defensa como tal. El Tribunal Constitucional
dice tajantemente que el derecho a la defensa comprende tres derechos fundamentales, que es el derecho a defenderse por sí mismo, el derecho a defenderse mediante asistencia letrada y el derecho a defenderse mediante la asistencia gratuita en determinadas condiciones. Otra de las garantías constitucionales, pues, es el derecho a la prueba. El Tribunal Constitucional también determina que el derecho a la prueba es la manifestación implícita del marco del derecho al debido proceso. El derecho a la prueba es un elemento principal dentro del derecho al debido proceso. ¿Por qué? Y a la vez considero que el derecho a la prueba tiene garantía constitucional. Muchos también se están preguntando por qué, pero si es que el derecho a la prueba no tiene índole constitucional. El derecho a la prueba yo lo considero que tiene garantía constitucional porque el derecho a probar que nos da el ordenamiento jurídico, mediante el cual se faculta a aquella persona que está sometida bajo la investigación fiscal, para que de cierta manera pueda justificar las afirmaciones que él realiza y estas afirmaciones materializarlas a través de la actuación de medios probatorios, las cuales van a causar convencimiento al juez y a la vez pues tiene que desarrollarse obviamente dentro del marco y las limitaciones que establece la Constitución y las leyes que regulan esta figura de institución jurídica, pues que es la tutela de derechos. La tutela de derechos, antes de desarrollarla de manera general, tenemos que desarrollarla desde su ámbito contextual, como por ejemplo, la tutela de derechos dentro de nuestro sistema procesal, pues es una figura que se ha implementado, como ya vuelvo a reiterar, a partir del año 2004, la cual ha permitido pues determinar ciertos parámetros que van a garantizar aquellas garantías constitucionales y derechos fundamentales de la persona. Tal como vemos en las diapositivas, la tutela de derechos es precisamente un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del estado inicial de los derechos vulnerados. O sea que la tutela de derechos no solamente es una figura que tiene como fin velar por la legalidad o velar por un debido proceso, sino es que la tutela de derechos es también un mecanismo sustancial que va a ayudar a poder restablecer el estado inicial de aquel derecho que ha sido vulnerado, ya sea por una mala o por arbitrariedades de la fiscalía, ya sea por una mala implementación de una limitación de derechos que no sea debidamente justificada y entre otros. La tutela de derechos también no solamente es una institución jurídica procesal, sino también es una eh, herramienta jurídica constitucional. Yo considero que más allá de ser una herramienta jurídica procesal, es más constitucional, pues que tiene la base fundamental de velar de los principios rectores del proceso penal y de velar por los derechos fundamentales, pues, que determina la norma. Entonces, con ello ya comprendemos, teniendo noción más o menos sobre qué es la tutela de derechos y en qué situaciones se puede emplear la tutela de derechos o cuál es el objetivo que tiene la tutela de derechos, podemos pasar a desarrollar un poco más de manera específica sobre qué es la tutela de derechos. Normas rectoras del proceso penal. Como ya he explicado anteriormente, no podemos hacer un análisis extensivo, o sea, no podemos ver la tutela de derechos en el ámbito constitucional y en el ámbito procesal, puesto que si es que vamos a realizar un análisis en estos dos ámbitos, pues va a ser un análisis muy extensivo, mediante las cuales va a ser un poco más dificultoso entender sobre cuál es la finalidad de esta herramienta jurídica. Entonces lo vamos a desarrollar dentro del proceso penal. La tutela de derechos comprende normas rectoras de proceso penal, las cuales lo vamos a encontrar en el título preliminar del Código Procesal Penal. Dentro de los más relevantes y los cuales yo he considerado es el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y la legitimidad de la prueba. El derecho a la presunción de inocencia como tal es una herramienta que va a permitir a, a poder prevalecer la presunción de inocencia de aquellas personas que están sometidas a la investigación fiscal hasta el momento que se demuestre fehacientemente la responsabilidad o la culpabilidad conforme a ley, siempre y cuando sea dentro del juicio público, las cuales van a permitir que se puedan brindar las garantías mínimas para ejercer su derecho a la defensa. Por otro lado, y otra norma rectora principal del proceso penal, pues es el derecho a un debido proceso. Como yo he mencionado anteriormente, el debido proceso no solamente busca la legalidad de un proceso adecuado, sino también busca garantizar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que se le atribuye a aquella persona que está sometida a una investigación fiscal. Tal como podemos ver en las diapositivas, pues determina que son formalidades que deben observarse para garantizar derechos y libertades de la persona, las cuales están pues acusadas por la comisión de un delito. Y por último,
y no menos importante, pues es la norma rectora, que es la legitimidad de la prueba. Las actuaciones probatorias dentro del proceso penal, y no solamente dentro del proceso penal, sino que puede ser durante cualquier, perdón, durante, en cualquier procedimiento legal, deben cumplirse fehacientemente aquellos parámetros que determinan la legitimidad de la prueba. Y es necesario resaltar que la inobservancia de estos parámetros que determinan la legitimidad de la prueba, pues puede acarrear la exclusión de los medios probatorios que se han actuado, y por ende, pues, estos se van a determinar en cuanto sea la afectación del derecho vulnerado, si ésta sea mayor o sea menor, en cuantía de eso se puede determinar si es que va a ser excluido o no va a ser excluido. Entonces, ya comprendido sobre más o menos cuál es la naturaleza de esta herramienta jurídica, ahora sí vamos a desarrollar cuál es la finalidad y qué es lo que se busca a través de la tutela de derechos. ¿Qué es lo que busca la tutela de derechos? Particularmente y de manera precisa, yo en la diapositiva he determinado que es una herramienta jurídica que busca garantizar normas rectoras que van a dirigir el proceso penal. Yo sé que muchos en este momento se están preguntando, ¿pero por qué? El compañero se está contradiciendo. No, esto tiene una explicación muy didáctica y precisa. Inicialmente yo he mencionado que la tutela de derechos tiene como fin garantizar derechos fundamentales de la persona y garantías constitucionales que se le acredita un debido proceso. Y en esta parte de la diapositiva, pues estoy mencionando que tiene como objetivo garantizar las normas rectoras que dirigen el proceso penal. He desarrollado un cuadro muy didáctico para que se pueda comprender, donde he establecido tres normas. La primera norma determina que las reglas rectoras del proceso penal encaminan el modelo procesal que nosotros desarrollamos, que es un modelo garantista perdón, es un modelo adversarial con aspiraciones garantistas. La segunda norma menciona que las reglas rectoras determinan que nos encontramos con un modelo acusatorio garantista. Y por último, y la más importante, es que las reglas rectoras del proceso penal descansan directa o indirectamente en los derechos del imputado. Con esta última norma, pues vamos a entender que los principios rectores del proceso penal descansan directa o indirectamente en los derechos fundamentales de la persona, la cual se encuentra sometida a investigación fiscal. Entonces ya tenemos como respuesta a nuestra primera afirmación en cuanto el, la tutela de derechos tiene como fin objetivo garantizar los derechos fundamentales de la persona, aquellas garantías constitucionales, y estos dos términos no son más que respuesta a aquellas aspiraciones que da pues los derechos fundamentales de la persona. Un claro ejemplo de esto es el debido proceso, que busca el control de la legalidad, y a través del control de la legalidad lo que se pretende alcanzar es que se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran sometidas bajo investigación fiscal. Entonces desarrollamos, ¿y qué es lo que nos dice la norma? En el artículo 71 del Código Procesal Penal nos menciona que la tutela de derechos es una garantía de específica relevancia procesal penal que se puede usar en cuanto se vea vulnerado un derecho o más derechos, los cuales específicamente, aquí dice específicamente del artículo 71, se encuentran establecidos. En esta parte, en este apartado del código, existe muchas oposiciones en cuanto a posturas. Varios abogados consideran de que la tutela de derechos es una figura jurídica muy estrecha, y otros dicen que es una figura jurídica muy precisa, que solamente puede salvaguardar derechos que se encuentran estipulados dentro de su normativa, que es el artículo 71, inciso 4, si no me equivoco. Pero yo adopto la postura de que la tutela de derechos, y a través también de jurisprudencia, menciona que la tutela de derechos pues, es una herramienta procesal constitucional, bueno, con índole constitucional, que es una herramienta jurídica muy estrecha que tiene como fin salvaguardar aquellos derechos que se vean vulnerados dentro de la investigación fiscal, y siempre y cuando estos no tengan pues un procedimiento especial. Un claro ejemplo de esto es, yo no puedo plantear una tutela de derechos cuando quiera realizar un control de plazos, pues lo que el control de plazos ya tiene una vía en específica. Entonces, con ello quiero dar a entender que la figura o esta institución jurídica es aplicada con el fin objetivo de supervisar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público, y no solamente del Ministerio Público, sino también por parte de la policía, porque también yo puedo presentar una tutela de derechos cuando pueda ver la inobservancia de formalidad en un acta policial. Entonces, tiene como fin garantizar
una actuación debida en cuanto por parte del Ministerio Público y por parte de la policía. Continuando, ¿cuáles son los derechos que expresamente determina el artículo 71 del Código Procesal Penal, las cuales pueden ser planteados en vía tutela? Menciona que es el conocimiento de la causa de detención, la designación de la persona a la que debe avisarse la causa de detención, la posibilidad de realizar una llamada, la defensa permanente de un abogado, el derecho a entrevistarse de forma privada con un abogado y abstenerse a declarar o declarar en forma voluntaria. Como ya he mencionado anteriormente y me he adelantado un poco, es pues que esta institución jurídica procesal y con índole constitucional, no solamente es una jurídica que se va a basar o que se va a encerrar con el fin de salvaguardar los derechos que solamente se encuentran estipulados en el Código Civil, en este apartado, sino que es una institución jurídica que va más allá, es una institución jurídica muy estrecha, que tiene como fin salvaguardar todos aquellos derechos que no tengan una vía procedimental dentro de la etapa de la investigación preparatoria y a la vez también comprende la etapa de diligencias preliminares. ¿Cuáles son las características de la tutela de derechos? La tutela de derechos tiene tres características principales. Dentro de ellas encontramos a la residualidad, es incidental y es eficaz. ¿Por qué decimos que la tutela de derechos es residual? Como ya he explicado anteriormente, la tutela de derechos solamente va a ser aplicada en aquellos casos donde no exista un procedimiento especial para aquel derecho que se quiere salvaguardar o que se quiere proteger, y que siempre y cuando haya sido vulnerado. Es necesario también hacer un realce en esta parte, que la tutela de derechos solamente debe aplicarse en aquellos casos donde la infracción ya haya sido consumada. O sea, yo no puedo plantear una tutela de derechos cuando en verdad no haya podido individualizar cuál ha sido el acto lesivo y qué derecho me ha vulnerado. Entonces, necesariamente yo tengo que presentar una tutela de derechos cuando yo considere que una infracción ya ha sido consumada. Por ejemplo, puede ser eh, una limitación de derechos que no está debidamente fundamentada. Su segunda característica es que es incidental. En la diapositiva podemos ver que se da dentro del proceso o que es intraproceso. Esto se va a plantear que siempre y cuando el imputado vea afectados sus derechos, no solamente uno, sino que puede ser dos o más derechos, los cuales se encuentran establecidos dentro del apartado del artículo 71 del Código Procesal Penal. Un dato importante en esta parte de la disertación, pues, es que la institución jurídica, bueno, hablando ya un poco de legislación comparada, esta institución jurídica dentro de la legislación colombiana es muy distinta en cuanto a la estructura, a la institución jurídica de tutela de derechos que nosotros manejamos. La institución jurídica de tutela de derechos en la legislación colombiana tiene un procedimiento especial, o sea que no es intraproceso, sino que se desarrolla de manera autónoma. Mientras tanto que en nuestra legislación, pues la tutela de derechos es intraproceso y que se desarrolla dentro del proceso penal común. Entonces es un dato importante que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a la tutela de derechos. Otra característica esencial de la tutela de derechos es que la eficacia. Como ya he mencionado anteriormente, es que la tutela de derechos no tiene un solo fin, que es proteger o salvaguardar, no, perdón, es garantizar la legalidad de un debido proceso, sino también es que un mecanismo residual que va a ayudar a poder restablecer el estado actual de aquel derecho que haya sido vulnerado. Como por ejemplo, yo en vía tutela voy al juez y pido que se pronuncie por un derecho vulnerado. El juez tiene que pronunciarse, por ejemplo, puede implementar una medida de subsanación por omisión, puede implementar una medida por corrección por aquellos actos de investigación fiscal que yo los considero, que la parte los considere como errónea, o también puede implementar una medida que pueda garantizar la protección contra aquellos actos arbitrarios por parte de la Fiscalía que resulten excesivos o agresivos para la otra parte. Entonces, vemos que la finalidad de la tutela de derechos no solamente radica en velar por la legalidad de un debido proceso, y como ya he mencionado desde el inicio, es que la finalidad de la tutela de derechos es de salvaguardar los derechos fundamentales, las cuales son inspiración para poder implementar cuáles son las reglas rectoras del proceso penal. Entonces, con todo esto pretendo dar a entender de que la tutela de derechos no es el único medio, por su característica residual, no es el único medio que va a buscar proteger aquellos derechos fundamentales, pero sí es uno de los más importantes que se ha podido implementar con el nuevo modelo procesal penal en el año 2004.
Ahora, ¿cuál es la oportunidad de ejercicio de la vía de tutela judicial? La tutela de derechos solamente se puede plantear en aquellos casos que esté de diligencias preliminares y como de manera general dentro de la etapa de investigación preparatoria, que también comprende la etapa de diligencias preliminares. ¿Cuáles son los sujetos legitimados para poder plantear la tutela de derechos? Es el imputado, no puede ser el actor civil, no puede ser el tercero civil o tampoco puede ser el agraviado, puesto que, vuelvo a repetir, la naturaleza de la tutela de derechos radica en proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales de aquellas personas que se encuentran sujetas a investigación fiscal o personas que se encuentran investigadas por la comisión de un delito. ¿Cuál es la finalidad esencial de la audiencia de tutela de derechos? Es que el juez se pronuncie sobre aquel derecho vulnerado por el cual se ha resaltado, por el cual ha resaltado la otra parte, y con el fin de que pueda adoptar medidas como por ejemplo una tutela correctiva, una tutela reparadora, una tutela protectora. Tutela correctiva porque esto se da con el fin para que se pueda, valga la redundancia, poner fin al agravio de aquel derecho vulnerado. Tutela reparadora porque se busca, como ya he mencionado anteriormente, la subsanación por omisión de aquellos actos por parte de la Fiscalía que son planteados de manera arbitraria. Y la tutela protectora, pues que garantice, aquí sí prevalece lo que es que garantice el debido proceso a través del control de legalidad, que obviamente lo va a realizar el juez de investigación preparatoria o también llamado el juez de garantías. Bueno, ya ahora sí, teniendo de manera clara sobre qué es la tutela de derechos, cuándo se emplea la tutela de derechos y cuál es la naturaleza de la tutela de derechos, vamos a pasar a explicar un poco esto de manera un poco más didáctica en cuanto a un ejemplo. Yo siempre pongo mis ejemplos dentro del marco policial porque tengo cierta inclinación hacia esa rama. Entonces, aquí un ejemplo claro es que la tutela de derechos, como ya he explicado anteriormente, no solamente se puede plantear por aquellas actuaciones arbitrarias por parte de la Fiscalía, sino es que también se puede plantear en aquellos casos donde aquellos actos que realice la policía, por ejemplo, en una mala redacción, cuando haya una inobservancia de formalidad en un acta policial, o es que se hayan vulnerado derechos fundamentales, también implementados en la redacción de un acta policial. Pero para desarrollar este ejemplo, debemos tener en cuenta qué es un acta policial. Según el Manual de Documentación Policial y el Acuerdo Plenario 2-2011, pues dice que el acta policial es la perennización, perdón, es el establecimiento de aquellos actos en su formalidad a través de un documento. Muchas veces nosotros al escuchar un acta policial simplemente nos abocamos y se nos hace la idea de un acta policial es un acta de intervención. No solamente un acta policial puede ser un acta de intervención, sino que el acta policial es un documento mediante el cual se va a poder perennizar el acto. El Acuerdo Plenario 6-2011 dice que en cualquier etapa dentro de la investigación preparatoria vamos a hablar sobre los elementos probatorios. Entonces, con ello nosotros debemos entender que el acta policial es un elemento probatorio. Y más allá de ser un simple elemento probatorio, mediante el acta policial, pues se va a dar inicio, es la base para poder desarrollar la investigación, desarrollar primero las diligencias preliminares y poder llegar, que es la cúspide, pues, la formalización de una investigación preparatoria. Entonces vemos que es necesario conocer cuál es la importancia de una buena redacción por parte de un efectivo policial en cuanto a un acta policial, ya que esta es la base en tanto las diligencias preliminares y para poder alcanzar así una investigación preparatoria formalizada. Vuelvo a repetir la importancia de la correcta redacción de un acta policial. Muchos casos, yo he visto muchos casos que al momento de que un abogado recibe un expediente, al momento de recibir un expediente, lo primero que se fija es en el acta, es en el acta policial. Busca aquellos defectos de fondo, inobservancia de formalidades, o también que durante la redacción de este acta policial, pues vea estipulados ciertas líneas donde puedan verse vulnerados los derechos fundamentales de la persona. Entonces, vemos que el acta para un efectivo policial es como que el respaldo legal que se va a presentar, que lo va a presentar primero ante el Ministerio Público a través de su representante, que es el fiscal.
ante, los, ante, ante el tribunal, ante entidades superiores, o también ante un juicio, ¿no? Ante un juicio que usualmente siempre se llama al efectivo policial para que pueda rendir su declaración en cuanto al acto policial. ¿Cuáles son las falencias que usualmente se ven dentro de un acta policial? Primero es que son aquellas actas inválidas por inobservancia de las formalidades. Se han visto muchos casos en los cuales muchas actas policiales o diligencias preliminares, investigaciones han caído por una mala redacción de un acta policial. Como segundo caso es que las actas inválidas por desconocimiento de límites de la flagrancia. Eh, en este supuesto, en realidad ha habido bastantes situaciones en que efectivos de la Policía Nacional realizan un allanamiento en situaciones de flagrancia, pero no comprenden el término flagrancia desde todas sus perspectivas, puesto que yo no puedo invocar flagrancia en el caso de un delito continuado, como por ejemplo, yo no puedo invocar flagrancia en aquellos casos de, por ejemplo, secuestro, ya que secuestro tiene una sola tipificación, pero que es un acto que se traslada durante el tiempo hasta que pueda llegar a su consumación. Otro de los errores también que se ha visto bastante dentro de la invocación de la flagrancia es que los efectivos policiales pues plantean de que ellos realizan un allanamiento con presencia del fiscal y con ello justifican de que el allanamiento tenga validez o tenga respaldo legal. Pues es necesario hacer un realce que el ordenamiento jurídico atribuye esta responsabilidad o esta facultad a los efectivos de la policía para que ellos puedan tener la carga de poder actuar en el momento de flagrancia. Esta facultad pues no se le otorga al Ministerio Público, esta facultad recae necesariamente en aquellos efectivos de la Policía Nacional o en esta institución. Y por último, que las actas son inválidas siempre y cuando transgredan expresa o tácitamente el contenido de derechos fundamentales del intervenido. Ahora vamos a la parte más importante, considero yo, que es la parte de que cómo nosotros debemos plantear una debida tutela de derechos. Muchas veces, y muchos abogados plantean tutela de derechos y muchas veces han sido rechazados. Desde su primera fase de que existen excepciones. Tienen un caso en concreto, plantean su tutela de derechos y son rechazadas de manera directa. ¿Por qué? Porque existen excepciones. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué? Si es que en el apartado del 71 dice que no regula ninguna excepción, ningún tipo de excepción. Expresamente no está regulado dentro del Código Penal, o el Código Procesal Penal, no está regulado, pero esto ha sido regulado a través del ordenamiento jurídico, como por ejemplo la jurisprudencia. Existen varias jurisprudencias mediante el cual determinan casos concretos en los cuales no se puede interponer una tutela de derechos. Entonces, ya para tener noción sobre la tutela de derechos, es un mecanismo que busca restablecer la situación actual de aquel derecho vulnerado con el fin objetivo de salvaguardar derechos fundamentales, garantías constitucionales y velar por el principio del debido proceso. Esta temática, para poder explicar cómo plantear de manera adecuada una tutela de derechos, lo he tomado desde un doctor, muy conocido en realidad, el doctor Aldea, donde menciona pues que para plantear una debida tutela de derechos debemos tener noción y de manera práctica sobre el término idea. El término idea comprende la individualización del acto lesivo, la determinación del derecho afectado, la exclusión de las excepciones y la adecuación al saneamiento. Para desarrollarlas de manera práctica, la individualización del acto lesivo es pues que se debe determinar qué acto ha ido o ha transgredido la esencia del derecho vulnerado. Con ello, para poder peticionar al juez que se pueda pronunciar bajo el control de legalidad, juez de investigación preparatoria o juez de garantías también llamado, y pues se pueda determinar pues en qué momento se cometió, en qué momento procesal se ha cometido y mediante qué se ha cometido. Segundo, determinar el derecho afectado. Para determinar el derecho afectado, se tiene que precisar qué derecho ha sido
afectado y cuál ha sido la esencia, mediante qué acto arbitrario por parte de la Fiscalía o por parte de la Policía Nacional ha sido vulnerado y en cuánto ha sido el grado de vulneración para poder determinar o para poder aplicarse la tutela de derechos. Según el Acuerdo Plenario 4 de 2010, la finalidad de tutela busca garantizar los derechos del imputado y comprende muchos derechos no solamente de índole procesal, sino también constitucional, leyes que están regulando la materia, protegidos por disposiciones del artículo 71, que se encuentra en el apartado inciso 2, derechos afectados por medidas indebidas o derechos afectados con requerimientos ilegales, por ejemplo, un acto arbitrario que no tenga fundamentación correcta. Excluir las excepciones. Para excluir las excepciones, como ya mencionado anteriormente, no existe, bueno, dentro del ordenamiento jurídico expresamente no determina en qué situaciones no se puede plantear una tutela de derechos. Por su característica de ser residual, básicamente la tutela de derechos se presenta en aquellos casos donde, bueno, en aquellos casos donde se vea vulnerado algún derecho dentro de la etapa de investigación preparatoria, o también comprendida, o bueno, que comprende también la etapa de diligencias preliminares, se va a plantear la tutela de derechos siempre y cuando estos no tengan un mecanismo especial que haya determinado el ordenamiento jurídico. Pero para hacer un realce aquí, ya con la legislación, con el ordenamiento jurídico, se ha podido determinar que a través de la jurisprudencia, pues sí existen casos concretos en los cuales una persona, perdón, un letrado no puede plantear una tutela de derechos, puesto que ya existe determinados parámetros en los cuales casos concretos no pueden aceptarse en vía tutela de derechos. Como por ejemplo, la tutela de derechos en etapa intermedia solamente se va a autorizar si es que se ha formulado acusación directa. La tutela de derechos no va a ser aceptada en aquellos actos administrativos y la imposibilidad de controlar el nivel de elementos de comisión y su fuerza indiciaria. Y por último, adecuar el saneamiento. Para adecuar el saneamiento debemos tener en cuenta tres parámetros importantes. Primero, que se subsane la omisión, que se dicten medidas de corrección y que se dicten medidas de protección. Como ya hemos explicado reiteradamente, lo que se pretende a través de la tutela de derechos es facultar a aquella persona, aquel ciudadano que se encuentre bajo la investigación fiscal y ésta, en vía de tutela, pueda peticionar al juez que pueda hacer prevalecer o que vele por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, aquellas garantías constitucionales y de las formalidades que determina el debido proceso, pronunciándose a través de la implementación de medidas, como por ejemplo puede ser medidas correctivas, medidas protectoras o medidas subsanatorias en aquellos casos que exista omisión. Bueno, este ha sido una ponencia muy breve en realidad, no me estoy extendiendo mucho porque la tutela de derechos, como ya he explicado anteriormente, es una herramienta jurídica que no solamente tiene índole procesal, sino también índole constitucional. Considero yo que más de procesal es constitucional, puesto que tiene mucha relevancia en cuanto a esta materia. Y bueno, pues hemos explicado un poco sobre cuál es la naturaleza de la tutela de derechos, desde qué momento se ha originado, cómo debemos plantear debidamente una tutela de derechos y también cuál es la finalidad exacta de la tutela de derechos, que dentro del ordenamiento jurídico solamente determina que la tutela de derechos es velar por la legalidad o por las formalidades del debido proceso, pero vemos que esencialmente la tutela de derechos no solo busca eso, sino también busca garantizar aquellos principios rectores que rigen el proceso penal y también, pues, de manera esencial, velar por los derechos fundamentales y garantías constitucionales que se le atribuye a la persona que está inmersa dentro de la investigación fiscal por la comisión de un delito. Muchísimas gracias, compañero, por haber participado en la segunda ponencia virtual de cápsulas jurídicas. Asimismo, invitamos a todos ustedes a que el día de mañana nos acompañen a la última ponencia que pues se va a realizar a la misma hora, a las 7 de la noche, de la misma modalidad en transmisión en vivo. Y con eso pues damos fin a la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.